Hola a todos. Las baterías de iones de litio están bajando de precio rápidamente. Seguramente muchos de vosotros habéis montado una batería de litio para diferentes propósitos utilizando celdas de baterías viejas de portátiles. Hoy intentaré mostraros el método correcto para ensamblar dichas baterías. Todo con el más mínimo detalle, así que acomodaos bien. Por supuesto, sí, es necesario ensamblar una batería para tareas críticas. Lo mejor es usar celdas nuevas con características idénticas de un buen fabricante. Pero la tentación es grande, ya que las baterías viejas de portátiles resultan mucho más baratas. Para empezar, por supuesto, hay que encontrar una cierta cantidad de baterías viejas de portátiles. Se puede buscar en los centros de servicio locales o en los mercadillos de Internet. En cuanto al costo de estas baterías, todo depende de la avaricia del vendedor, pero si se compra una gran cantidad al por mayor, el precio será aceptable. Yo, por ejemplo, compro una batería promedio por 150 a 200 rublos, pero las baterías varían. Algunas tienen solo 3 celdas, otras hasta 12. Tengan en cuenta que no todas las celdas serán aptas para su reutilización. Pueden estar dañadas, o su capacidad puede ser mínima, y habrá que desecharlas. Así que las baterías de portátiles viejas son una lotería. En cualquier caso, tomar baterías de portátiles es mucho más barato que comprar nuevas baterías del estándar 18650. Como bono, en estas baterías, por lo general, se utilizan celdas originales de fabricantes de primera línea. Cuando tienes una cierta cantidad de estas baterías, es necesario desarmarlas. Yo, por ejemplo, uso un Dremel para desarmarlas. Corto cuidadosamente la carcasa y saco las celdas. Luego, hay que deshacerse de las placas de protección y todas las cintas de conexión. Las cintas están soldadas a las baterías, y después de arrancarlas, quedan puntas afiladas en las baterías. Hay que presionarlas, para no cortarse accidentalmente. Más tarde, vamos a lijar estas puntas. El siguiente paso es medir el voltaje en todas las celdas y clasificarlas. Las celdas deben dividirse en 3 grupos. Las normales son aquellas cuyo voltaje está entre A. Voltios. Las completamente muertas son aquellas cuyo voltaje es inferior a 2 voltios. Y las intermedias, cuyo voltaje está entre y 3 voltios. Las celdas con un voltaje inferior a 2 voltios se cargan primero. Es recomendable cargarlas con corrientes bajas de 300 a 500 mA. Sobre la carga. Por supuesto, para cada batería se puede encontrar documentación técnica y estudiar los parámetros óptimos de carga. Pero dado que hay muchas baterías y todas son diferentes, hacerlo no es conveniente. Por lo tanto, es necesario elegir un valor promedio, una corriente de carga que sea óptima para todas las baterías. En mi caso, es 1. En el caso de baterías normales. Y 500 mA en el caso de baterías defectuosas, ya que estas últimas se calentarán si se cargan con una corriente alta. Para la carga, es necesario utilizar un dispositivo que cargue la batería con una corriente estable de 1 y hasta un voltaje. V, es decir, un método de carga, con corriente y voltaje estables. Existen muchos cargadores industriales para estos fines y placas de carga individuales, por ejemplo, basadas en los populares circuitos integrados TP4056. Barato y eficaz. Yo he montado un cargador basado en estas placas, capaz de cargar simultáneamente 20 celdas de litio del estándar 18650. Creé este cargador específicamente para tales situaciones. Cómodo y barato. Por cierto, en la descripción encontrarás un enlace a un vídeo con el proceso de creación de este cargador. Después de la carga completa, el voltaje en las celdas, por lo general, será aproximadamente de A. En. Luego es necesario medir la resistencia interna de todas las celdas para entender qué celda se puede usar para qué propósito. Cuanto menor sea la resistencia interna, mayor será la corriente de descarga de la batería. Las celdas de los portátiles son casi todas. Se pueden descargar con corrientes no superiores al doble de su capacidad o 2C. Es decir, si la batería es de 2500 mA, la corriente máxima de descarga no debe ser superior a 5A. Pero si la batería es vieja, su capacidad será menor y la resistencia interna mayor. Por lo tanto, también se debe descargar con corrientes más bajas. El valor medio de la resistencia interna de las baterías de los portátiles está entre 40 y 60 mA.
Si la resistencia es mayor que este valor, no es recomendable descargar tales baterías con corrientes altas, ya que habrá grandes caídas de tensión y sobrecalentamiento de la batería. Se puede medir la resistencia interna con algunos cargadores inteligentes o especializados. Dispositivos como este. Registramos los valores de la resistencia interna en todas las baterías y luego, basándonos en estos valores, las clasificamos. Después dejo las baterías durante un par de días y luego mido el voltaje en las celdas para evaluar la autodescarga. Si durante este tiempo el voltaje en las baterías cae por debajo de 4 voltios, coloco esas baterías en una caja separada, pero esto ocurre raramente. El siguiente paso es el más importante. Descarga de las baterías con el fin de determinar su capacidad. Realizo la descarga con una corriente de 1 amperio hasta un voltaje de 3 voltios. Pero muchas baterías se pueden descargar hasta un voltaje de voltios. Pero para obtener valores medios se ha elegido un voltaje. Exactamente 3 voltios. En promedio, la descarga de una batería lleva de 2 a 3 horas. Es decir, este proceso es el más largo y se prolonga durante varios días. Para la descarga se pueden utilizar dispositivos especializados, medidores, capacidades de batería o cargas electrónicas. El proceso de descarga también se realiza con un valor estable de corriente. En mi caso, se utilizó una carga electrónica de alta precisión que tiene la opción de medir la capacidad de las baterías. Después de la descarga de cada celda, se anota su capacidad. En cuanto a la clasificación final de las baterías, muchos las clasifican basándose en la capacidad. Y yo también lo hacía así en su momento. Pero lo correcto es clasificarlas según la resistencia interna. La clasificación correcta es muy importante, especialmente si en el futuro deseas ensamblar una batería a partir de la base de datos de celdas. Naturalmente, la capacidad también es un factor crucial. Si una batería tiene una capacidad inferior a 1000 mAh, las coloco inmediatamente en una caja aparte. No es recomendable usarlas para propósitos serios. Es necesario almacenar las baterías de litio en estado cargado, por lo que después de descargarlas, deben recargarse nuevamente. Después de esto, con la ayuda de un Dremel, lijamos cuidadosamente los restos de las cintas de níquel, nivelando la superficie de los terminales de las celdas. Este es un proceso necesario si planeas soldar las celdas con soldadura por puntos en el futuro. También se eliminan los restos de pegamento o sellador viejo. Incluso se puede cambiar la funda termorretráctil original por una nueva. Las celdas están listas para ser integradas en nuevas construcciones. Rápidamente mostraré un ejemplo de ensamblaje de una batería, aunque utilizando otras celdas 18650. Estas, a diferencia de los elementos de portátil, son de alta corriente, y cada celda se puede descargar con una corriente de 30 amperios. La batería necesita ser 3S2P. Una batería de este tipo me es necesaria para un nuevo proyecto. El método que se muestra a continuación también es relevante para las baterías 18650 comunes. Para ensamblar la batería necesitamos soportes. Estos cuestan muy poco y, creo, están al alcance de todos. También se pueden imprimir los soportes necesarios si tienes una impresora 3D. Por supuesto, se puede prescindir de los soportes, pero con ellos es mejor. Los soportes proporcionan cierta distancia entre los elementos y hacen que la batería sea más resistente a las vibraciones. Es muy recomendable mantener una pequeña distancia entre las celdas para evitar posibles cortocircuitos. Además, esta distancia evitará que el calor se transfiera a la celda adyacente. Si una de las celdas, por alguna razón, comienza a calentarse mucho. Para ensamblar la batería, las celdas se seleccionan para que sean lo más similares posible en resistencia interna y capacidad. Se permite una pequeña variación. Después de instalar las celdas, es necesario pensar en el método de conexión. Hay dos métodos populares, soldadura y soldadura por puntos utilizando cinta de níquel. No es especialmente importante qué método se utilice. Lo importante es no sobrecalentar las celdas. Si decides soldar, debes hacerlo rápidamente. No recomiendo en absoluto usar ácido al soldar. La soldadura de un punto debe durar alrededor de 3 a 4 segundos. Antes de soldar, todos los puntos o contactos deben ser estañados. De nuevo, no por mucho tiempo. La soldadura es conveniente porque prácticamente no se libera calor. Este método es más preciso y rápido. Pero para soldar se necesita un aparato adecuado. El mío es casero, basado en ionistores. Es una opción completamente portátil. También salió un vídeo sobre este tema, y el enlace lo encontrarán en la descripción.
La batería está lista. Es recomendable llenar los huecos entre las celdas con sellador. Esto le dará una resistencia adicional a nuestra batería. Es extremadamente indeseable poner en funcionamiento las baterías de litio sin sistemas de protección. Consiste en una placa separada que protege la batería de la descarga profunda, la sobrecarga y los cortocircuitos. Muchas placas de este tipo también protegen la batería del sobrecalentamiento. Otro componente importante para las baterías de litio es el sistema de balanceo. Equilibra la tensión en todas las celdas. El balanceo durante la carga es una garantía de que su batería durará mucho tiempo. Sí, sé que alguno de los espectadores seguramente dirá que su batería sin protección gratuita y sistema de balanceo ya lleva 5 años funcionando. Todo es posible, amigos, aunque poco probable. Pero acordamos que lo haríamos correctamente. Añadiré que no es necesario instalar el sistema de balanceo en la batería. Se puede complementar con el propio cargador. El principio de funcionamiento del balanceador es muy sencillo. Supervisa la tensión en cada celda. Si en algún lugar la tensión es mayor, el balanceador actuará y el exceso de tensión se disipará, generalmente en resistencias potentes, hasta que la tensión en la celda sea igual a la tensión en las otras celdas. Muy a menudo se encuentran placas combinadas, como esta de aquí. Aquí hay tanto un sistema de protección como de balanceo. La corriente de balanceo, por lo general, es pequeña, por lo que el proceso de igualación de la tensión requiere cierto tiempo. En cuanto a los sistemas de protección, sus parámetros principales son la corriente de carga y descarga, y para cuántas celdas en serie está diseñada la placa. Entre los parámetros secundarios están la corriente a la que se activará la protección contra cortocircuitos y la tensión a la que se activará la protección contra descarga profunda y sobrecarga. Todas estas características dependen principalmente de sus necesidades. El esquema de conexión de su placa se puede encontrar en la página del vendedor. Aquí, en realidad, no hay ninguna complicación. Lo principal es no confundir nada. Es preferible usar cables con aislamiento resistente al calor. La sección de los cables de potencia debe calcularse con un margen. Tabla, entre comillas. La capacidad de paso de los cables de una determinada sección se puede encontrar en la red. Es preferible usar cables de potencia multihilo con aislamiento flexible. Ese tipo de aislamiento no se volverá rígido ni se agrietará con el frío. Eso es todo. Añadiré a todo lo dicho que, si planeas usar la batería para fines importantes, por ejemplo, en transporte eléctrico, es necesario usar buenas placas de protección y balanceo, que también proporcionen control de temperatura y estén diseñadas para un funcionamiento prolongado bajo grandes cargas. Estas placas tienen refrigeración adicional para los interruptores de potencia. Muy a menudo, para aumentar la seguridad de la batería, las celdas se sueldan no directamente, sino a través de un cable delgado que actúa como fusible. Con esto, el vídeo ha llegado a su fin. En la descripción debajo del vídeo encontrarás todos los enlaces necesarios, incluidos enlaces a vídeos muy interesantes sobre el tema de las baterías de iones de litio, así como el principio de funcionamiento de los sistemas de protección de dichas baterías. Si este vídeo te ha sido útil, no olvides valorarlo. Y solo me queda despedirme. Como siempre, he sido Casiana y hasta la próxima. Adiós.